Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Que Dios pueda bendecirles a cada uno de ustedes, queridas personas que nos están viendo a través de este medio. Dios nos ha concedido la oportunidad nuevamente de poder estar aquí en este lugar para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y realmente nos sentimos gozosos poder llegar a la vida de cada uno de ustedes a través de este medio. Esperamos que el mensaje que podamos estudiar en esta hora pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Como ustedes podrán mirar, el título del tema de hoy nos habla acerca de la deidad en conflicto. ¿Y por qué es ese título? La razón es porque hoy día realmente hay un conflicto en ese tema, pero esperamos que a la luz de la palabra de Dios, el mensaje de hoy pueda ayudarnos a comprender quizás de una mejor manera acerca de la deidad. En esta hora, antes de comenzar al estudio de la palabra de Dios, vamos a tener una corta oración y luego tendremos un himno, el cual es alusivo al mensaje de esta hora. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Querido Padre que está en los cielos, es para nosotros un honor, un privilegio, acercarnos al trono de su gracia a través de esta humilde oración. Suplicamos que a través del poder del Espíritu Santo, el mensaje que sea impartido, Señor, que todas aquellas personas que puedan escuchar puedan quedar claros de este mensaje que está hoy día en un gran conflicto. Mi Dios eterno, esperamos que sea usted quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones y a todas las personas televidentes que nos están mirando. Gracias, mi Dios eterno, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Cantaremos un hermoso canto y sea para honra y gloria de nuestro Dios. Loamoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu
amigos y hermanos, hemos podido cantar ese canto, el cual pues es hermoso porque nos habla acerca de que debemos de rendirle alabanza, adoración a nuestro Dios. Y vamos entonces a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Y vuelvo y repito nuevamente el título del tema, la deidad en gran conflicto, ¿verdad? En conflicto. Y es interesante el por qué está en conflicto la deidad ahora. Vamos a analizar la palabra de Dios y voy a invitarles que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y vamos a leer el versículo 4. Quiero decirles que a través de este estudio vamos a mirar algunos detalles bien interesantes y vamos a iniciar leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando nosotros leemos este texto y nos habla acerca de que Jehová uno es, nosotros vamos a encontrar muchos versículos donde la Biblia nos habla acerca de Jehová como una persona. Ahora bien, vamos a ir a otra cita interesante que está en el libro de Isaías 44 y el versículo 6 y 7. El libro de Isaías, capítulo 44, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué nos dice esta otra cita en Isaías 44, 6 y 7. Dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7 dice: ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Ahora es interesante ver entonces que el versículo 6 termina diciendo: fuera de mí, dice, no hay Dios. Ahora, queridos, si ustedes ven las citas que hemos ido leyendo hasta los momentos, nos da a entender que solo hay un solo Dios. Pero vamos a leer más adelante otras citas donde Dios no simplemente se está refiriendo a una sola persona. Por ejemplo, la palabra Dios en hebreo significa Elohim, lo cual es una palabra que se refiere a varias personas, no referente solo a una persona. Ahora vamos a leer otra cita en el libro de Isaías, ahí mismo, capítulo 45, versículos 21 y 22. Isaías 45, versículos 21 y 22 dice lo siguiente: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. El siguiente versículo dice el 22, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, si ustedes entonces pueden ir notando, se dan cuenta, dice, porque solo hay un Dios y no hay más. Ahora, en el libro de Marcos, en el capítulo 12, versículo 29, Marcos capítulo 12, versículos 29 y 32, vamos a ver que también nuevamente acá vuelve a dar unas citas similares. Y veamos qué dice el libro de Marcos en el capítulo 12. Vamos a leer versículos 29 y 32. Dice entonces la palabra del Señor: Jesús le respondió:
el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora vamos a leer el versículo 32. Versículo 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de mí. Ahora, nosotros entonces nos damos cuenta, queridos amigos, hermanos, queridos televidentes, que basado en estos textos bíblicos, algunas personas pues señalan de que solo existe Jehová y que no existe Cristo y no existe el Espíritu Santo como persona. Otras personas también señalan que solo está Jesucristo y que no está el Padre, y pues no existe tampoco el Espíritu Santo. Ahora, mi propósito este momento no es criticar o que se vea como una crítica. En realidad, el propósito es poder estudiar y ver realmente lo que estos textos nos están queriendo decir. Ahora, estos versículos que hemos leído mencionan a Dios como una persona, pero ahora vamos a leer otras citas en las cuales mencionan a Dios, en el cual no solamente es Él, sino que cuenta con alguien más. Y esas citas las encontramos, vamos a buscar una de ellas en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, veamos qué dice la palabra de Dios. Génesis 1, 26. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, una cosa es interesante en el texto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando nosotros analizamos este versículo, entonces la palabra hagamos, se da cuenta que Dios está contando con alguien más. Vamos a leer otra cita que está en Génesis capítulo 11 y en el versículo 7. Génesis capítulo 11, versículo 7. Veamos qué nos dice nuevamente acá. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pueden notar ustedes que en este momento estaba pasando que los constructores de la Torre de Babel habían comenzado la obra de construir esa torre. Pero Dios dice entonces: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. ¿Se dan cuenta que Dios realmente está contando con alguien más? Vemos otra cita que la vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Recuerden que las citas que estamos leyendo tienen que ver que ahora en estas otras citas nos damos cuenta que cuando el Padre habla, Él cuenta con alguien más. En este caso lo vamos a demostrar a través del estudio, que está contando con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Ahora es interesante notar lo que la Biblia entonces nos sigue mencionando en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 1. Veamos qué dice. Isaías 61 y el versículo 1. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, si ustedes pueden notar, ahí dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos.
es interesante cuando analizamos este versículo porque vemos ahí a la deidad interesados realmente en salvar a la raza humana. Es decir, que ellos están en acuerdo, en armonía para poder salvar a todos los seres humanos. Ahora, la Biblia nos sigue mencionando en el libro de Isaías 48, 16, el libro de Isaías 48, versículo 16, dice lo siguiente. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Entonces, nuevamente este texto nos está hablando no solamente de una persona, dice que allí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Vamos a leer el libro de Isaías 63, versículos 9 y 10. Isaías 63, 9 y 10. Dice lo siguiente. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Versículo 10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Notamos ahí la evidencia o la existencia del poder del Espíritu Santo. Y es interesante cuando analizamos el versículo porque la Biblia dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Si el Espíritu no fuese una persona, ¿cómo entonces se puede enojar? ¿Cómo entonces se puede molestar? ¿Verdad? Vamos a ver otra cita interesante también que está en el libro de Mateo, en el Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice lo siguiente. Dice así, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora el versículo siguiente, el versículo 17, nos dice lo siguiente. Versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, queridos amigos y hermanos, nos damos cuenta entonces a través de estas citas que aquí está la evidencia de tres personas. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y también vemos al Padre en el cielo hablando cuando Él dice, he aquí mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces nos damos cuenta de la evidencia de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como la Biblia hay bastante información y vamos a leer otras citas más que nos dan evidencia, tanto en el Antiguo Testamento, la que hemos leído, y ahora vamos a leer también en el Nuevo Testamento algo otras citas que nos mencionan acerca de la evidencia de ellos tres. Por eso algunas personas utilizan la palabra Trinidad, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia en sí, la palabra Trinidad. Pero se refieren a veces porque está hablando de un Dios triuno, que habla de tres personas. Ahora,
La palabra correcta, la palabra que encontramos nosotros en la Biblia es la palabra deidad. Ahora, veamos lo que dice el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Vamos a leer allí el Evangelio de San Juan 14, 16. San Juan 14, 16 dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, si ustedes ven, dice, para que esté con nosotros para siempre. Aquí Jesús estaba refiriéndose al Consolador, al Espíritu Santo, al cual el Padre iba a enviar. Ahora, ahí mismo en San Juan capítulo 15, versículo 26, veamos lo que dice el versículo 26 del capítulo 15. Dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué cita más interesante, ¿verdad? Porque dice allí, pero cuando venga el Consolador, sabemos que se refiere al Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, dice el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Quien está hablando de Jesús, habla del Consolador y también está hablando acerca del Padre. Ahora vamos a leer otra cita que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6. Veamos lo que dice Gálatas 4 y versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, dice, Abba, Padre. Ahora, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, amigos, queridos televidentes? Por esa razón le pusimos la deidad en conflicto. Y ya vamos a ver por qué. Porque hasta los momentos no hemos explicado las razones de los primeros textos por qué en Deuteronomio dice Jehová uno es. Pero ya vamos a llegar a esa explicación. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, versículo 19. Recuerden que esta es la forma en cómo debe ser bautizada cada persona que cree al Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que si nosotros podamos notar allí, es interesante lo que dice esa cita. Y de paso hay una cita del espíritu de profecía que me llama bastante la atención, que nos habla acerca de esta cita. Podemos notar lo que dice esta hermosa cita del espíritu de profecía. Está escrita en el libro El Evangelismo, ¿verdad? Y dice aquí: hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo, Así que eso está en el libro Evangelismo, página 446. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que en la Biblia y en el espíritu de profecía hay evidencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a leer otra cita que está en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios 13, 14.
veamos qué nos dice esta otra cita. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice allí, porque la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es que nuevamente ahí dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, podemos analizar que nuevamente el apóstol Pablo hace mención allí de los tres. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, y quizás mis amigos, ustedes se preguntarán, bueno, tantas citas, pero eso es lo hermoso de la Biblia, que la Biblia siempre nos da a nosotros suficiente evidencia de cada tema, ¿verdad? Y una de las cosas que realmente en lo personal me impresionó, porque puedo contarlo como un testimonio, antes de yo ser adventista del séptimo día, yo visitaba otra iglesia, y de paso quiero decirles que no hablaba bien de la iglesia adventista, es decir, tenía un concepto distinto, incorrecto acerca de la iglesia adventista. Quizás hay muchas personas hoy que tienen lo mismo, ¿no? Tienen ciertos conceptos equivocados, pero la razón es porque muchas veces hay personas solo dicen lo que oyen, pero no preguntan, no estudian. Y una de las cosas es que hay personas que juzgan la iglesia sin antes haber dado la oportunidad de haber estudiado con alguien de la iglesia. Entonces, una de las cosas de las que me siento muy feliz es que una vez que llegué a la iglesia, pude hacer diversas preguntas y cada vez que preguntaba, pues siempre se me respondía con un escrito está, con una evidencia bíblica. Por eso la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Entonces, querido, por esa razón es que a mí en lo personal me encanta dar muchas citas bíblicas para que las personas no puedan quedar con dudas, sino que tengan una suficiente evidencia de lo que la Biblia dice. Así es que vamos a leer 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras en esta cita. Dice lo siguiente allí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Qué interesante notar que allí nuevamente Pablo hace mención de los tres. Ahora, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, veamos qué dice allí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Veamos qué dice las Sagradas Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean, dice, multiplicadas. Entonces, tú puedes ver allí que nuevamente el apóstol Pedro hace mención acerca de los tres. Entonces, queridos,
hay suficiente evidencia de que no solamente existe uno, sino que hay tres. El Padre, ahí Pedro lo menciona claramente, es elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, leemos una última cita como referencia de ellos tres, que la encontramos en el libro de Efesios. En Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 18, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 18, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, quiero que tú analices, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que está hablando de Él, refiriéndose a Cristo. Ahí vemos nuevamente al Espíritu Santo y vemos también al Padre. Ahora, queridos, hemos visto suficiente evidencia en cuanto a ellos tres. Pero vamos a regresar al versículo con el cual iniciamos, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si hay suficiente evidencia, entonces, ¿qué hacer con Deuteronomio 6:4? ¿Qué hacer entonces con este versículo? ¿Qué hacer con las otras citas que leímos en el libro de Isaías y en el libro de Marcos, donde la palabra de Dios nos dice Jehová uno es? ¿Qué hacer con ello? Bueno, vamos a leer nuevamente entonces Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a analizar allí a qué se refiere entonces ese versículo cuando dice Jehová uno es. Noten bien lo que el versículo dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, queridos, cuando nosotros vemos esta cita, Jehová uno es, quiero aclararte algo. En el hebreo, la palabra uno tiene, en realidad, esta palabra aquí en el hebreo, son dos palabras que nos llaman bastante la atención. Cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, aquí la palabra uno en el hebreo se escribe, hay dos formas para referirse a la palabra uno. Uno es la palabra Ehad y la otra es la palabra Yahib. Cuando se refiere a la palabra uno en este texto, que es lo que está allí en juego en realidad, que es lo que pone en conflicto, por así decirlo, a las personas que leen. ¿Por qué? Porque la palabra uno en la Biblia, repito, en el Antiguo Testamento, o sea, en el hebreo, cuando se escribe esta frase, en algunos textos de la Biblia se escribe la palabra Yahib y en otras se escribe la palabra Ehab. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a aclarar esa expresión. Por ejemplo, cuando en la Biblia nos habla en el hebreo de la palabra Yahib, está hablando particularmente de una persona. Pero cuando en el hebreo también nos habla de la palabra Ehab, se refiere de unidad. No se refiere a uno en persona, sino que se refiere a varias personas en unidad. Así que en este texto de Deuteronomio no existe la palabra Yahib, sino es Ehab, que quiere decir varias personas en unidad. A eso se refiere. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, para eso vamos a ir al libro de Génesis capítulo 22 y en el versículo 2. Génesis 22, versículo 2. Aquí ustedes van a ver que en el hebreo, aquí la palabra que se encuentra es la palabra Yahib. Ahora, esta palabra Yahib se refiere uno en particular. Uno en particular. Ahora,
vamos a ver qué nos dice entonces Génesis capítulo 22 y el versículo 2. La Biblia ahí nos habla acerca de el hijo de Abraham. Vean ustedes, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Ahí está la palabra Yahib, que se refiere a único, a una persona en particular. Dice a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, espero que hayan comprendido entonces el texto. En este caso, aquí la palabra uno se refiere a la palabra Yahib. Ahora, ¿dónde se refiere a la palabra Ehab, que significa unidad de personas? Vamos a leer el libro de Génesis. Génesis en el capítulo 11 y en el versículo 6, veamos qué dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 11, versículo 6, dice así. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y nuevamente nosotros analizamos, queridos amigos, queridos televidentes, hermanos, que nuevamente se vuelve a utilizar la palabra uno aquí, pero ustedes pueden notar entonces, dice, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora desde lo que han pensado hacer. Así que, querido, ¿qué tú notas del versículo? Lo que analizamos ahora dice, el pueblo es uno, se refiere a varias personas construyendo la torre, pero en unidad. Para eso vamos a leer también Génesis capítulo 2, versículo 24. Veamos acá, ahora aquí, repito, se habla de la palabra Ehab, que significa varios, pero que son una sola persona en unidad. Ahora, veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué interesante, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora, querido, ¿qué tú entiendes de esto? Nuevamente aquí se refiere a la palabra Ehab, que tiene que ver que son dos personas distintas, pero son uno en unidad y en pensamiento. Espero que sí hayamos comprendido, por eso más vamos a leer Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 4 y 6. Mateo 19, 4 y 6. Vamos a ver que la Biblia nuevamente nos vuelve a mencionar acá algo que es interesante. Dice así el versículo, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Dice en el versículo 6, versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, noten bien, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahora, tú te preguntas, querido amigo y hermano, cuando hablamos de un matrimonio, ¿son dos personas distintas? ¿Son dos personas diferentes? Claro que sí, son dos personas distintas, diferentes, pero son uno porque ahora ellos se ponen de acuerdo en lo que han pensado realizar como un matrimonio, como una pareja. Entonces dice, ya no son más dos, sino una persona. Ahora, vemos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, Gálatas 3, 28. Veamos qué nos dice esta otra cita, Gálatas 3, 28. Dice así la palabra de Dios. Veamos qué hermosa es la Biblia. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, notemos ahora que la Biblia nos está hablando acerca de que todos somos uno en Cristo Jesús.
Vamos ahora a leer San Juan, capítulo 17, versículo 10. San Juan 17, versículo 10 y también el 11. Dice lo siguiente, San Juan 17, versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado, dice Jesús, en ello. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Versículo 11 dice lo siguiente. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, así como nosotros. Ahí mismo vamos a leer el 20 y el 21. Veamos qué hermoso es lo que la palabra de Dios nos dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes, espero que hayamos entendido. Existen tres personas bíblicamente. Y vamos a ver otra cita también en el libro de Evangelismo, quizás para ya cerrar el tema. Esa otra cita también nos llama la atención en el libro Evangelismo. Veamos qué nos dice esa cita. La personalidad del Espíritu Santo, dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Porque el Espíritu que es el Consolador, queridos, ahí está Evangelismo, página 447. Ahora bien, nos damos cuenta que ahora el Espíritu Santo está en esta tierra, ha sido derramado. Dice la Biblia que es el Consolador, es quien va a guiar a su pueblo, prácticamente va a estar con nosotros hasta el tiempo del fin. Ahora, queridos, vemos ahí una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De la misma manera, Dios anhela que haya también una unidad en todos los miembros de la iglesia. Es decir, que seamos uno en pensamiento, en un mismo propósito, preparándonos cada día para el reino de los cielos. Por esa razón, querido, no hay razón para que haya enemistades aún dentro de la iglesia. Debemos ser uno en pensamiento, amarnos, entendernos, porque es lo que Dios desea de todos nosotros los seres humanos. Queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y la paz del cielo sea con cada uno de nosotros. Bendiciones. Loamos, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu
interesante realmente cuando analizamos este himno y analizando el mensaje que ha sido compartido en esta hora. Me llama la atención que si todos como miembros de iglesia, queridos, y nuestro propósito siempre es ir al cielo, debemos entonces vivir como vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención lo que la Biblia nos menciona en San Juan capítulo 17, versículo 10. Cómo analizamos este texto, porque el texto dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Vean qué hermoso. Dice, y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ahora, ¿notamos ustedes, queridos, que aquí no hay orgullo? Dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ello. Tristemente, a veces nosotros somos la clase de personas que decimos, todo lo tuyo, si a veces se refiere al matrimonio quizás, dice, todo lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Tristemente, ese es el egoísmo que hay dentro de nosotros, o el yo que hay en nosotros los seres humanos. Pero querido, que sea el Dios de los cielos quien pueda transformar el corazón, que a través de su palabra podamos nosotros comprender que si nosotros tenemos el yo dentro de nosotros, no podremos entrar al reino de los cielos. Necesitamos practicar, mirar a través de la Biblia cómo es que todo lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre, y de esa misma manera entonces entendemos lo que dice San Juan 17, versículo 21, para que todos sean uno. Noten eso, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a la vez me lleva a pensar este versículo en que sí es posible, querido, que entre hermanos podamos tener una comunión tal como es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que esto nos lleve a reflexionar y nos demos cuenta que necesitamos encontrarnos con Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.